Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal. Hoy comenzamos el apartado número 5, que se titula Fascismo y Nazismo, y el cual pertenece a la unidad 5, la cual hemos titulado El periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial. En este quinto apartado vamos a establecer las características de los dos movimientos. Por un lado, el fascismo italiano y por otro lado, el nazismo alemán. Pues sin más, vamos a comenzar. En el caso del fascismo italiano, bueno, pues las causas que van a favorecer el nacimiento de este movimiento van a ser las siguientes. En primer lugar, vamos a encontrar que la población italiana estaba muy descontenta, en general había una opinión muy desfavorable debido a los resultados, a los acuerdos realizados tras la Primera Guerra Mundial. Si bien Italia acabó formando parte del bloque de la Triple Entente, que salió victoriosa en esa Primera Guerra Mundial, sí que es verdad que las condiciones o los resultados no fueron los esperados y por lo tanto, bueno, pues esto va a iniciar un malestar y una enemistad con esas potencias. De la misma forma, en este contexto, tras la crisis del año 1929, que se va a extender también por el continente europeo, pues obviamente pues esto va a generar en el país italiano altos niveles de desempleo, un aumento de los precios y, por lo tanto, un desengaño, un malestar social. En tercer lugar, bueno, pues otra de las causas va a ser el miedo del avance de esos movimientos obreros que, bueno, pues que tras la aparición de la Unión Soviética y la consolidación de ese Estado comunista, bueno, pues en otros países europeos se van gestando movimientos, se van organizando y obviamente pues existía un miedo, sobre todo de la clase más conservadora, los sectores capitalistas, burgueses que defendían pues un régimen más conservador. Y bueno, pues ante el miedo a estos movimientos obreros y sectores revolucionarios, pues digamos que se empieza a organizar este movimiento. Este movimiento nace de mano de este señor que tenemos aquí, Benito Mussolini, que era un periodista, y bueno, va a ser el responsable de fundar el Partido Nacional Fascista en el año 1921. Va a contar con un grupo de paramilitares, los cuales fueron llamados camisas negras. Como vimos en el apartado anterior, era bastante común que este tipo de ideologías totalitarias tuviese el apoyo, tuviese una forma de organización de carácter paramilitar. Las camisas negras eran como una especie de ejército en el cual habían cargos, habían uniformes, habían cantos, habían himnos, había simbología y bueno, pues había una jerarquía, ¿vale? Y en su cúspide pues estaría este señor, Benito Mussolini. El objetivo de este partido va a ser básicamente pues reprimir, acabar con el movimiento obrero que se estaba organizando en Italia y apoyar pues a los sectores que estaban en contra de estos movimientos revolucionarios y obreros. En este caso estamos hablando de la burguesía, de la iglesia y también de los grandes propietarios que, bueno, pues como ya os he dicho, estaban temerosos ante el avance de este movimiento obrero. El ascenso al poder por parte de Benito Mussolini tuvo lugar el año 1922 tras una marcha sobre la capital, sobre Roma. Esta marcha, que es conocida como la Marcha sobre Roma, fue organizada por Benito Mussolini, con el apoyo obviamente de esos paramilitares, los camisas negras. Y bueno, pues las personas afines a este movimiento se dirigieron todas a Roma, algunas iban armadas, obviamente, y bueno, dispuestas a tomar el gobierno. Cosa que finalmente ocurriría, ya que el rey Víctor Manuel lo nombraría jefe del gobierno. Una vez que el poder se ha tomado, bueno, pues se implantan las diferentes medidas que caracterizan a estos movimientos totalitarios. En este caso, bueno, pues Mussolini va a asumir todo el poder. Ya hemos hablado de que, bueno, pues la concentración de todos los poderes del Estado en una única persona estableció una dictadura. Es una dictadura y por lo tanto, pues también se van a restringir en gran medida la mayoría de las libertades de los ciudadanos. Y obviamente van a establecerse una serie de prohibiciones de todos los partidos políticos que fuesen opositores a esta dinámica establecida por Mussolini y también los movimientos obreros, los sindicatos, todo aquello que pues recordase un poco a esa ideología socialista
que se estaba, como os he dicho antes, gestando en Europa. Finalmente, bueno, pues una vez en el poder, lo que va a hacer Mussolini es controlar completamente el funcionamiento del ámbito económico, y obviamente pues va a utilizar elementos para convencer, para guiar al pueblo, para motivarlo. En este caso, pues el uso de la propaganda, tal y como podemos ver en estos dos carteles que tenéis aquí, y también aplicando la censura en aquellas publicaciones o en aquellos panfletos que fuesen en contra del régimen establecido. Continuamos ahora hablando del segundo movimiento más importante, en este caso el nazismo, en el caso del país alemán. El nacimiento del nazismo, bueno, pues de manera muy similar en el caso italiano, bueno, pues se debe al descontento de la sociedad, el descontento que había generalizado por parte de los ciudadanos alemanes con la República de Weimar. La República de Weimar es el gobierno resultante tras la Primera Guerra Mundial. Es un gobierno que va a durar hasta el año 1933. Y bueno, pues vamos a ver que es un gobierno que va a asimilar todas esas demandas o artículos que establecía el Tratado de Versalles. Y bueno, pues obviamente pues la gente se sentía humillada, se sentía ultrajada con esas peticiones, con esas imposiciones en esos tratados de cesiones territoriales, pago de deudas, pago de reparación de daños, etcétera. Pues obviamente los ánimos estaban bastante caldeados. A esto tenemos que sumarle también una crisis económica, una crisis producida, como en el caso italiano, por la crisis del año 1929, que, como ya os comenté, llegaría también a los diferentes países europeos. Y bueno, en el caso de Alemania, pues fue bastante curioso, bastante particular, puesto que supuso un aumento, bueno, en este caso, mejor dicho, una devaluación total de la moneda alemana, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un fenómeno muy curioso que ya os comenté, que era la hiperinflación. Alemania, pues para comprar una barra de pan, básicamente, pues se necesitaba una carretilla llena de billetes, de marcos en este caso, para poder adquirir un producto. Bueno, pues esa crisis económica, también le sumamos ese desempleo y obviamente pues el malestar social que implica todas estas circunstancias. De la misma forma que en el caso anterior, pues también existía un temor por parte de las clases más adineradas de los movimientos revolucionarios. ¿Cómo va a nacer este movimiento? Bueno, pues nace de la mano también de un líder, en este caso Adolf Hitler, que había sido soldado en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, pues es una persona que funda un partido, que es el Partido Nacional Socialista, el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Fue fundado en el año 1920 y bueno, pues también contaba, al igual que en el caso de los italianos con las camisas negras, contaba con una organización de carácter paramilitar conocido como las secciones de asalto, las SA, que con el paso del tiempo y debido a unas circunstancias, unas luchas internas, desembocarían en lo que se conocería después como las SS. Bueno, pues una de las circunstancias también era la lucha contra el comunismo. En Alemania también se había producido pues la llegada de esos movimientos, de la organización del movimiento obrero, y bueno, pues obviamente pues había un malestar, había un temor a esos movimientos, y obviamente pues el nazismo se opuso de plano a esta circunstancia, a este tipo de movimientos. ¿Cómo ascendió al poder Adolf Hitler? Bueno, pues en este caso hay una diferencia con el caso italiano. Aquí podemos ver que, bueno, si bien contaba también con el apoyo de las clases medias que habían sido afectadas por la crisis de 1929, por esa hiperinflación que estábamos hablando antes, también contaba con el apoyo de capitalistas y anticomunistas. Bueno, pues en las elecciones del año 1932, el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores adquirió un resultado de 13,8 millones de votos, ¿vale? Adolf Hitler ganó las elecciones y en el año 1933 fue nombrado canciller. Es el equivalente a un presidente de gobierno, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez se han ganado las elecciones, se implementa una dictadura. Esto va a suponer, obviamente, el fin del régimen anterior, la República de Weimar, que acabaría en el año 1933, y a partir de entonces se proclama una nueva realidad política en Alemania, que es la proclamación del Tercer Reich, el Tercer Imperio.
En este contexto, bueno, pues se inician las políticas establecidas y relacionadas con este tipo de movimientos, que fueron la supresión de los partidos políticos opositores al partido en el poder, así también como los sindicatos. Y obviamente pues también se anularon derechos y libertades de los ciudadanos, con el objetivo de controlar estrictamente a toda la sociedad. ¿Cómo controló precisamente el régimen nazi a la sociedad? Bueno, pues obviamente controló aspectos relacionados con la economía. La economía a partir de ahora sería una economía dirigida por parte del Estado. También controlaría aspectos clave como es la educación para, bueno, pues para desde muy joven a la población, pues establecer ideas, ser una vía en la cual, una vía propagandística para que los jóvenes alemanes tuviesen muy claras las ideas del Estado y que las interiorizasen cuanto antes. Asimismo, también pues, el desarrollo de una cultura y un arte propios, negando todo lo anterior. Se va a usar la propaganda y la censura, como es el caso también del fascismo italiano. Y obviamente, bueno, pues se va a imponer en este caso una característica muy particular, que es la imposición de una ideología que se basaba en la superioridad racial, en este caso de la raza aria, que ellos decían. Bueno, pues la superioridad aria se basaba básicamente en que los alemanes provenían de em, una rama de los pueblos indoeuropeos y bueno, pues básicamente el concepto ario significa señor. Es un concepto que viene del sánscrito, viene de la India. Y bueno, pues básicamente lo que establecieron es que los alemanes debían de ser todos pues, altos, rubios, con ojos azules, tenían que tener unas características fisiológicas, pero básicamente esto se hizo obviamente para, digamos, para excluir a miembros de la sociedad, alemanes también que eran, pero en este caso pues de otras religiones, como es el caso de los judíos. En el caso de la política exterior, bueno, pues vamos a ver que se va a establecer una política militarista, donde el ejército va a ser la principal actividad o todos los medios de producción se van a poner a disposición del ejército y de un rearme del ejército alemán. En cuanto a la política exterior, bueno, pues Hitler va a establecer varios discursos en los cuales va a rechazar los acuerdos establecidos en el Tratado de Versalles y obviamente pues va a establecer una serie de reivindicaciones. Una de las características que vimos en los apartados anteriores es que Adolf Hitler estableció lo que se conoce como un espacio vital, es decir, él consideraba que Alemania había sido saqueada, en este caso, de ciertos territorios que él consideraba que debían de ser devueltos. Y obviamente, pues a partir de entonces inició una serie de anexiones territoriales que van a ser, de hecho, el motivo, lo que va a encender, que va a provocar el inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Bueno, pues tal y como hemos visto, en el próximo apartado comentaremos aspectos relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Espero que os haya venido bien y nos vemos. Un saludo.